Juan Monteverde, Carentep y Intendenta Isa Castañino, recibiéndolos a los integrantes y referentes de Ciudad Futura. De Ciudad Futura y grandes compañeros, ¿no? que han hecho mucho por este nuevo cambio que queremos también en cuanto a la política y en la forma de ver y de involucrarnos. Ejemplos de años de militancia, creo que por ahí es lo que realmente tenemos que resaltar. Que no nos podamos casar con lo primero que aparezca, sino con eso, ¿no? Que haya detrás un respaldo de haber caminado, de haber dejado nuestro tiempo en causas tan nobles como es tratar de gestionar desde otro lado. Así que estuvimos compartiendo, tratando de intercambiar también nuestras realidades, tomar mucho de lo de ellos y traer un poco también de esperanza para lo que se nos viene, para lo que nos está próximo a llegar, ¿no? Para las próximas elecciones y seguir en este intercambio de lo que significa Rosario para Victoria, Victoria para Rosario, y creo que es por ahí el camino, ¿no? Así que muchos temas pendientes también para poder seguir trabajando, para que la comunidad de Victoria pueda también Perfecto. ser parte. Juan, bienvenido a Victoria. Gracias. Juan, fuiste una figura prominente en las últimas elecciones. Bien, que en este recorrido que venís teniendo, vos hablaste mucho de innovación. ¿Cuánto de eso conseguiste hasta este momento? Sí, bueno, creo que estamos en un momento muy particular de nuestro país también, en un momento donde yo siempre digo que la distancia entre la política y la gente creo que es más grande que nunca, mucha gente que le está pasando mal, y que salvo algunas excepciones, bueno, como acá en Victoria, gobiernos que parecen estar disociados con la realidad de la gente. Bueno, yo creo que en estos momentos de crisis también es donde tenemos que animarnos a inventar nuevas formas de hacer política. Y un poco de eso también se trata este encuentro, si se quiere romper la cuestión de las jurisdicciones, que no nos divida límites políticos o geográficos, sino empezar a encontrarnos gente que por ahí venimos de partidos diferentes, pero que defendemos las mismas causas, empezar a encontrarnos en esos cauces comunes, más allá de que acá compartimos el mismísimo río Paraná, hay una cuestión geográfica de hermanamiento, pero también en términos políticos, nosotros siempre decimos, no es lo que somos, sino hacia dónde vamos. O sea, qué tipo de mundo, qué tipo de ciudades queremos construir, y convencidos que también que ese futuro donde la gente vuelva a confiar en la política, vuelva a tejer lazos en su comunidad, vuelva a involucrarse, a creer que un futuro mejor es posible, se va a hacer muchas veces de abajo hacia arriba, decimos nosotros, ¿no? Desde la ciudad, desde lo cercano, muchas veces la política nos queda lejos, o sea, parecería que las cosas importantes pasan en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, ¿y qué hacemos todo lo que vivimos lejos de la Plaza de Mayo? Bueno, sí, involucrarnos en nuestra comunidad. Para nosotros eso es lo más importante en términos de construir una nueva cultura política. Bien, pero ¿y qué fue específicamente lo que pudieron hablar? Está aquí también el senador Víctor Sanzberro, junto con la intendenta. La intendenta recién hacía hincapié en la hermandad de estas dos localidades, tanto Victoria como Rosario hermanadas. Bueno, a ver, hay una cuestión muy importante para mí. Nosotros, digamos, estamos en una construcción para ganar la ciudad de Rosario, estuvimos muy cerquita en las últimas elecciones, creemos que vamos a ganar el año que viene, y creo que ahí hay una deuda de construir, por lo menos pensando desde Rosario, un área metropolitana que nos una y que no nos divida. Digamos, Victoria forma parte del área metropolitana de Rosario, por más que esté en otra provincia. Por eso yo decía esto de tirar algunas barreras jurisdiccionales o políticas que hay para unirnos. Tenemos en el medio uno de los mayores humedales de toda la República Argentina, digamos que también estuvo en una crisis muy grande hace mucho tiempo, en los últimos años, y que también es un desafío de cómo protegemos ese humedal, qué usos le damos. Bueno, todas esas discusiones son de Victoria, de Entre Ríos, pero también de toda la ciudad, porque todos los disfrutamos, porque todos lo usamos, y también lo padecemos cuando pasan lo de las quemas como los años anteriores. Bueno, creo que por lo menos nuestra visión es trabajar junto con Victoria, digamos, pensándonos como hermanos, aunque tengamos tamaños distintos, nosotros creemos en la horizontalidad. Yo personalmente creo que no hay ciudades de primera y ciudades de segunda, creo que todos somos hermanos y hermanas, y desde ahí tenemos que trabajar. Por eso nuestro compromiso cuando gobernemos la ciudad de Rosario es tender puentes, no solamente puentes físicos como tenemos hoy, sino también puentes simbólicos, puentes de trabajo cotidiano, porque en realidad tenemos muchas más cosas en común que diferencias. Ahora bien, Juan, a vos el votante te acompañó y mucho. Ahora, ¿vos crees que el votante rosarino votó a Ciudad Futura
como una nueva fuerza, como ustedes, porque claramente se vende así o se conoce así como una nueva fuerza o como peronismo? Mira, nosotros justamente creo que la virtud que tuvo el proceso que hicimos, que venimos haciendo en 2023 y que se profundizó el año pasado, fue esta idea que yo te decía antes de no fijarnos tanto en nuestras identidades particulares, sino en lo que hacemos. Nosotros siempre decimos que nos define más lo que hacemos que de dónde venimos. Y cuando vos te das cuenta en qué es lo que buscás y qué es lo que haces, a lo mejor con gente que vos decís, che, son de otro partido o tenemos orígenes distintos, hacemos las mismas cosas, buscamos o tenemos los mismos sueños. Por eso también esta idea de derribar muros o prejuicios y construir puentes. Digo, en términos políticos, entre ciudades, entre partidos políticos. Creo que el hallazgo que hicimos en Rosario y en Santa Fe fue demostrar que eso es posible y que nadie pierde su identidad por ir a una coalición más grande. Que el que es peronista sigue siendo peronista, que los que son de Ciudad Futura seguimos siendo de Ciudad Futura, pero que juntos construimos algo que es más fuerte y más importante que nosotros mismos. También hay una cuestión de humildad. Digo, nadie es más importante que lo colectivo. Entonces, creo que si podemos construir proyectos políticos donde cada uno aporte lo que tiene para aportar, que no se disuelva en eso, bueno, se demostró que la gente acompaña. Digamos, que no se tiene que quedar, o no nos tenemos que quedar cada uno en nuestra zona de confort, o cada uno en su orilla, sino ir al encuentro, y cuando la gente acompaña, creo que también muestra que es el camino. Trabajar con la diputada nacional, que también representa, y hablábamos mucho de lo que a nivel municipalidades también forma parte de la comisión en el Congreso de la Nación, donde también nosotros tenemos muchas cosas que estamos reclamando y que vamos a seguir reclamando hasta que realmente esas cosas lleguen a cada intendencia, a cada localidad, por grande o pequeña, que hoy no lo estamos recibiendo, que hemos hecho esa movida, que la verdad la gente acompañó o comprendió un poco más, porque por ahí gente que te decía, yo no entendía que el combustible tiene este tipo de componentes. Entonces me parece que por ahí también comunicando, expresando, contando y teniendo también voces que nos ayuden y que nos amparen y sean nuestras voces en el Congreso de la Nación, sean de la provincia vecina, también eso nos hace que nos sintamos más acompañados, ¿no? Celebrar eso, celebrar que hoy pueda estar acompañándonos junto a su familia, para nosotros es muy importante. Sí, y Karen, bueno, bienvenida Victoria, al igual que Juan. Se te ha escuchado y se te ve mucho defendiendo la ley de discapacidad. Sí, totalmente. Sí. Es uno de los temas donde se viven de manera más directa, se ven de manera más directa las consecuencias que tienen las decisiones del gobierno nacional, ¿no? Estamos hablando de, yo lo llamo ya un plan de ataque sistemático por parte del gobierno al colectivo de las personas con discapacidad, a sus familias, a los trabajadores y profesionales, a las instituciones que se forjaron para garantizar un sistema de salud que es público, digamos. Estamos hablando de que el gobierno nacional desde el primer momento, uno de los lugares donde buscó ajustar y generar recortes fue con las prestaciones. Lo primero que hizo fue una auditoría totalmente arbitraria, donde ya empezaba a hablar de lo que hoy vuelve a insistir, esa idea de fraude, ¿no? Entonces se cortaron prestaciones y contribuciones, pensiones no contributivas a las personas con discapacidad de manera totalmente arbitraria. Bueno, ese fue el primer ataque. Se tuvieron que organizar los colectivos. Se logró un amparo, la justicia le ordenó al gobierno nacional y se tuvieron que devolver y restituir todas esas pensiones. En paralelo el colectivo dijo, bueno, también estamos teniendo atrasos que tienen que ver con las prestaciones de salud, con las contribuciones que se hacen para mantener los espacios que tienen que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y en ese sentido se impulsó la ley de emergencia por discapacidad, una ley que obtuvo la mayoría en el Congreso, que el gobierno nacional vetó, que se volvió a ratificar, que el Congreso defendió el presupuesto en diciembre del año pasado y que lamentablemente el gobierno nacional seguía sin incumplir. La justicia lo ordenó que tenga que reglamentar esa ley. Y el único fraude que hoy yo veo vinculado al sistema de discapacidad es la reglamentación que hizo el gobierno nacional respecto de la ley de emergencia. ¿Por qué? Todas las movilizaciones que hoy estamos viendo tienen que ver, y que hay muchas actrices que son madres, que están de alguna manera encarnando también y encabezando esta protesta. ¿Qué es lo que dicen? Es muy sencillo, que el gobierno nacional cumpla la ley, como nos obliga a cualquier ciudadano a cumplir la ley.
que paguen lo que se debe. Estamos hablando que la mayoría de las instituciones tienen deuda desde 3 o 4 meses, que por el otro lado se actualicen cuáles son el nomenclador de cuánto se tiene que pagar. La ley de emergencia decía que se tenía que restituir la situación a diciembre del 2023, eso no ocurrió, los atrasos siguen, y por otro lado de que se puedan pagar de manera regular. No hay forma que las instituciones, que en la mayoría de los casos estamos hablando de instituciones que son sin fines de lucro. Ayer me reunía en la ciudad de Santa Fe con muchos que los testimonios eran, bueno, yo soy madre de una persona con discapacidad y hace 30 años, cuando me encontré con esta situación, me empecé a juntar con otros padres y creamos un hogar, creamos un centro de día. Entonces, esos espacios que son los que permiten la inclusión hoy están en riesgo. Hay definitivamente una decisión de atacar ese sistema que tantos años costó, por eso ponerlo en la agenda, por eso sumarnos a estas movilizaciones, por eso rechazar el último proyecto del Gobierno Nacional que intenta otra vez poner en la agenda la idea de que las personas con discapacidad son un fraude. Y por el otro lado también seguir exigiendo al Gobierno Nacional la actualización y el pago, porque la mayoría de los espacios y muchos hogares, estamos hablando de personas adultas que ya ni siquiera tienen vínculos familiares, o sea, están en esos hogares, van a terminar en la calle. Acá también yo creo que los gobiernos provinciales tienen una cuota de responsabilidad, tienen que hacerse cargo, porque también las obras sociales provinciales están con retrasos en los pagos y no se están haciendo cargo de esta problemática que después son de nuestros vecinos y vecinas. Pero después de esta movilización a la que se te dio y demás, ¿hay alguna flexibilidad? No. No, lo que estamos haciendo es, por un lado, los senadores les estamos pidiendo que no voten el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional, que lo que intenta es un cuarto intento de derogar la ley de emergencia en discapacidad. Y por el otro lado, al mismo tiempo, desde diputados lo que estamos haciendo es una interpelación a Lugones, porque tienen que venir los responsables de salud y los responsables de discapacidad, porque además estamos hablando que los mayores hechos de corrupción en el Gobierno Nacional no casualmente están sobre la caja y los recursos de las personas con discapacidad. Perfecto, muchas gracias. Nosotros tenemos